abrir nuestras Biblias al libro de Apocalipsis. Ese es nuestro segundo jueves en el cual estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Oren por hermano Oscar porque llegó tarde. No. Por la petición que no expuso porque llegó tarde. Bueno, vamos a dar lectura al versículo 1 del capítulo 1 de Apocalipsis. ¿Qué quiere decir Apocalipsis? Come here. You don't know. Angel, ¿qué quiere decir Apocalipsis? You don't know. Patricia, ¿qué quiere decir Apocalipsis? Revelación. ¿Ya qué quiere decir Apocalipsis? Revelation. Ok. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 1 y vamos a leer hasta el versículo 7. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Está un poquito alto el micrófono? Para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todo linaje de la tierra harán lamentación de él. Sí, amén. Señor, ante todo, Padre, aprecio, Señor, la oportunidad que me das de poder, bendito Dios, administrar tu palabra desde este púlpito. Señor, privilegio que no merezco. Estoy consciente de él, Padre. Y no lo digo, Señor, para presumir, pues tú conoces mi corazón. Tú sabes que yo no merezco estar aquí. Pero a ti te plació darme esa oportunidad, Señor. Y mi Dios, yo quiero honrar ese privilegio. Por favor, úsame. Te pido gracias, Señor, para los que están aquí oyendo, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, les abra el entendimiento y les haga recibir la palabra, Señor, tal como es, palabra tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. El sábado pasado, hermanos, hicimos una breve introducción. El sábado, vuelvo al sábado. El jueves pasado hicimos una breve introducción y hablamos que el Apocalipsis o la semana 70 de Daniel o la gran tribulación o el gran día de Jehová o el día de Jehová, como se le llama a la semana 70 o a los 7 años que faltan. Hablábamos que no puede pasar esto, no puede empezar la gran tribulación porque hay al presente quien lo detiene. O sea, el anticristo no se puede manifestar porque hay al presente quien lo detiene. Con esta cita nosotros comprobamos que la iglesia no tiene y no debe ni va a pasar la gran tribulación. ¿En qué capítulo o en qué versículos o en qué libro o en qué epístola encontramos esa cita? Ninguno de los dos. ¿En dónde leímos esa cita? Daniel, ¿te hablan? ¿O no? No, es segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Es importante que ustedes sepan, hermanos, porque si a ustedes le preguntan, ¿cómo estás? Si a ustedes le preguntan, bueno, ¿y
¿con qué me compruebas tú a mí que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación? Pues no sé, el pastor dijo. No. Tiene usted que saber, tiene que tener bases para decir que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Y la encontramos en 2 de Tesalonicenses. Y lo encontramos en el versículo 3 del capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses. Dice, nadie os engañe. 2 de Tesalonicenses 2:3. ¿Qué dice? Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, el Señor no va a regresar. El Señor no va a regresar. Ahora, yo quiero que entiendan, hermanos, que el regreso del Señor y el arrebatamiento de la iglesia son dos eventos diferentes, aunque es el mismo. Quisiera explicar esto. Son dos eventos diferentes porque el Señor Jesucristo arrebata a la iglesia e inmediatamente empieza ya lo que conocemos como la semana 70. Pero no es la venida, porque la segunda venida es cuando Él ya viene a gobernar. O sea, son dos eventos diferentes, pero dentro del mismo periodo que le conocemos nosotros ya como la semana 70 o el inicio de la semana 70. Una vez que la iglesia es arrebatada, inicia la semana 70 o lo que conocemos como la gran tribulación. Así que no confundan la segunda venida con el arrebatamiento. El arrebatamiento es antes de que empiece todo. Es parte de la segunda venida, pero no es la segunda venida. Puede complicarse, puede malinterpretarse, ¿verdad? Déjeme explicarle bien. La iglesia, para que el anticristo se manifieste, tiene que ser quitada del medio. Ahí lo dice bien claro. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, hablando del anticristo, de Cristo, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando de la segunda venida. Cuando Cristo venga a arrebatar a la iglesia o a llevarse a la iglesia, como dice 1 Tesalonicenses 4, cuando Él venga, en ese momento en ese momento cambia la historia para siempre en la humanidad. Empieza a cambiar la historia. Empieza, hermanos, el fin ya. Por eso les digo que es parte de la segunda venida, aunque no es la segunda venida. Es el inicio de la venida de Cristo. En 7 años más regresa Cristo. Seguimos leyendo el 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ustedes saben quién detiene al anticristo. Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿De quién está hablando ahí? De la iglesia. Está hablando del Espíritu Santo. Hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Y la iglesia qué es? ¿No es el templo del Espíritu Santo? Ahí está hablando del arrebatamiento. Dice que el anticristo no se puede manifestar hasta que se ha quitado del medio el que al presente lo detiene. ¿Quién detiene? El Espíritu Santo. La iglesia, el templo del Espíritu Santo, que es la iglesia, detiene al anticristo. Una vez que se ha quitado del medio, como lo dice ahí en el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene. O sea, hay alguien que no le permite al anticristo manifestarse. Hasta que él a su vez se ha quitado en medio. ¿Se ha quitado en medio quién? El que detiene para que no se manifieste el anticristo. ¿Y quién detiene esto? Obviamente que está haciendo alusión al Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo tiene como templo a la iglesia. Una vez que el Espíritu Santo se ha quitado, pues es quitada la iglesia. Es lo que conocemos como el arrebatamiento. Entonces, cuando sea quitada en medio de la iglesia, entonces en versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Está entendido eso? Si alguien le dice a usted que Cristo o que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, usted dígale que no puede ser posible. Estudiamos otro punto. El jueves pasado hablábamos que hay muchas personas que creen, o hay muchas denominaciones que creen que van a poder ser salvas en la gran tribulación. Si una persona que ha escuchado, si alguno de los que están aquí, se queda en el arrebatamiento, no va a ser salvo en la gran tribulación. Y los millones y millones que van a ser salvos en la gran tribulación, ¿quiénes son? Pareciera que suena irracional esto, pero ¿sabe qué, hermanos? La mitad del mundo no ha recibido el evangelio. No lo han recibido. Yo les hablaba, hermanos, que los árabes, los chinos y todos esos países, hermanos, de Ucrania y Rusia, todos esos países no han recibido, probablemente estén escuchando ahora, pero no han escuchado de Jesús. Esas son las personas que van a ser salvas en la gran tribulación. Ellos son los que van a ser salvos. Acuérdense, en Apocalipsis 14 hablamos que un ángel va a predicar el evangelio eterno. Ahí no va a haber excusas. Vaya conmigo a Apocalipsis 14 para explicarle lo que les acabo de decir. Más aparte, en Apocalipsis van a estar los dos testigos fieles evangelizando el mundo con gran poder y autoridad. Apocalipsis 14:6, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué tenía? El evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo ¿a quiénes? A los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, si Camilo se queda, ¿va a ser salvo en la gran tribulación? No. ¿Va a ser salvo o no? ¿Por qué no va a ser salvo Camilo? Ya oyó el evangelio y lo rechazó. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Dónde podemos comprobar, hermanos, que esas personas no van a ser salvas? Josué, ¿te acuerdas de la cita? No, era segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2. Capítulo 2. En el versículo 9, ¿qué dice? Desde el 8. Y entonces, cuando se ha quitado del medio al presente quien lo detiene, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es una aparición repentina, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. ¿Para quién? Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por cuanto rechazaron, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque rechazaron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11,
Por esto, ¿qué es esto? Haber rechazado el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía. ¿Qué les envía a Dios? Un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, una persona que rechazó abiertamente al Señor Jesucristo, en la gran tribulación va a recibir un poder engañoso para que crea la mentira. ¿Tengo bases? ¿Tenemos bases? Entonces, si una persona de los que están aquí se queda en la gran tribulación, ¿va a ser salva? Y aquellos lugares, aquellas personas que no han escuchado del Evangelio, ¿van a ser salvos en la gran tribulación? ¿Quién les va a predicar? ¿En dónde encontramos eso? ¿Apocalipsis qué? 14:6. Necesitamos saber, ¿no? Porque si usted le dice a alguien y no le comprueba con la Biblia, pues está argumentando. Amén. Así que si usted tenía la esperanza para salvarse en la gran tribulación y seguir de sinvergüenza en esta vida, pues olvídese, no hay de papa. No hay de papa. Sí, es que la verdad, hermano, si una persona no se arrepiente ahorita es porque quiere seguir en su pecado. No recibe el amor de la verdad para ser salvo. No dice la palabra de Dios, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Ni siquiera el diablo los va a engañar, dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Ahorita es el día de salvación. Ahorita la persona puede ser salvo por gracia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Ahí está el gran amor de Dios. Si alguno no recibe el amor de la verdad para ser salvo hoy, es porque quiere seguir en el pecado. ¿Ok? Bueno, ahora sí vamos a entrar en el versículo 1. La revelación de Jesucristo. ¿Qué entiende usted por revelación? Algo que se da a conocer. ¿De quién es esta revelación? De Jesucristo. ¿Quién se la dio a Jesucristo? La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Para qué se la dio? Para manifestar a sus siervos. ¿Qué quiere decir manifestar? Dar a conocer. Jesucristo tiene una revelación que Dios le dio. Acuérdense, en un tiempo, en el capítulo 24 de Mateo, cuando el Señor Jesucristo nos dio unos destellos de la profecía, nos dijo que la hora ni el día, nadie la sabía, ni Él ni los ángeles, solamente Dios. Entonces, esta revelación se la da Dios. ¿Para qué se la da? Para dar a manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esta no es una revelación para el mundo. Escúcheme bien. Esta no es una revelación para el mundo. Esto no es, hermanos, algo que el mundo puede entender. La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura. La Biblia dice, hermanos, que es para manifestar, dar a conocer a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Esto de la profecía o este libro lo van a entender los siervos de Dios. ¿Quién es un siervo? Aquel que sirve, aquel que está dedicado en cuerpo y alma al Señor. Hermanos, para entender la profecía necesitas estar bien familiarizado. Necesitas estar bien comunicado con Dios. Mira, en las familias creamos a veces lenguajes que a veces los demás no entienden. Pero nosotros que estamos bien interrelacionados, sabemos lo que quiere uno o lo que no quiere el otro. A veces con un gesto, a veces con una mirada, ya hay una comunicación. ¿Por qué? Porque hay una íntima relación. ¿Me están entendiendo? Entonces, esta revelación es para los siervos del Señor, aquel que tienen una íntima relación con Él. Aquellos que saben, hermanos,
cómo Dios actúa. Aquellos que saben cómo Dios, hermanos, se dirige. Aquel que no se cree salvo, pero no tiene al Señor Jesucristo como su Señor, no va a entender esto. Voy a explicarlo. Hay muchos salvos, y espero que lo sean, pero no tienen al Señor Jesucristo como el Señor de su vida. Porque ellos dicen que son salvos, pero siguen haciendo lo que ellos quieren. Entonces no es Cristo el Señor de su vida. Por lo tanto, ellos no son siervos de Cristo. Espero que sean salvos. Espero por ellos que sean salvos. Pero siervos del Señor Jesucristo somos pocos. Siervo es el que obedece. Siervo es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el siervo. No el que dice yo soy salvo. Pero si el Señor te está mandando algo desde hace tiempo y no lo haces, entonces ¿cómo puedes decir que eres siervo del Señor? Si estás rigiendo tu vida como tú quieres, entonces no puedes decir que el Señor es tu Señor. Ojalá que sea salvo. Ojalá que sea tu Salvador. Y ojalá también que fuera tu Señor. Porque Señor es aquel que tiene control de mi vida. Señor es aquel que me ordena y yo obedezco. Hay mucha gente que dice que tiene al Señor Jesucristo como su Señor, pero no lo obedece. No es siervo del Señor. Si fuera siervo del Señor, ya estarías cumpliendo cabalmente lo que Él te pide. Y hay muchas cosas que el Señor te está pidiendo de mucho tiempo atrás y no lo estás haciendo. Entonces no puedes decir que eres siervo del Señor. Entonces si no eres siervo del Señor te va a costar entender la profecía. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Hace 2000 años que fue escrito, 1900 años que fue escrita este libro. Y han pasado 2000 años prácticamente. Y esa palabra pronto no se ha cumplido. Mucha gente, hermanos, se ríe de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, se va a cumplir. Y para el reloj cronológico de Dios, para el tiempo de Dios, hermanos, 2000 años no es nada. Una cosa, escúcheme bien, es que el hombre, hermanos, no haya sido castigado, y otra cosa es que el Señor no haya venido. Mira, Pedro miró a través del tiempo y nos habló, hermanos, de esta forma de pensar. Vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 3, de aquellos hermanos que cuestionarían el tiempo de Dios. 2 de Pedro, capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días, postreros son los últimos o los finales, sabiendo que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. O sea, vendría gente que se burlaría, gente que anda en sus propios deseos. Versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de que un día iba a venir? Advenimiento es una aparición repentina. ¿Dónde está que va a regresar? ¿Dónde está que iba a venir? Dice que habría gente que se burlaría. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El Espíritu Santo previó estas cosas. Y luego veamos el por qué Dios no ha venido.
sea, la gente se burla. Hay burladores que dicen, bueno, pues desde que está viniendo. Los testigos de Jehová profetizaron que en 1914 iba a venir y no llegó. Después profetizaron que en 1975 iba a venir y no vino. ¿Usted sabía que los testigos sin Jehová profetizaron que en 1914 Cristo iba a regresar? Profetizaron eso. Y como no les funcionó, no pasó nada, pues dijeron que venía en 1975. Y tampoco pasó. Entonces dicen que vino de una manera espiritual. Ya estamos en la gran tribulación según ellos. Y según ellos, el falso profeta, el anticristo es los Estados Unidos. Es lo que creen ellos. Ahora veamos nosotros por qué no ha venido el Señor. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que provienen del agua y que por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció enegado en agua. Pero los cielos, otros que dicen, hermanos, que el cielo y la tierra no van a ser destruidos, son los testigos sin Jehová. Pero fíjate lo que dice aquí, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. No solamente la tierra va a ser destruida, sino también el cielo. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no retarda en su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la razón por la que Cristo ha tardado? La paciencia de Él. Cristo no quiere, hermanos, que nadie perezca. Déjenme les explico un poquito. Aquí el más viejo de nosotros son los hermanos García. Hermano Santos tiene como unos 85 años, ¿verdad, hermano? Vamos a suponer que el Señor Jesucristo hubiera regresado 85 años atrás. No hubieran alcanzado salvación que ellos que son los más viejitos. Que usted y yo. Entonces, gracias al Señor que ha tardado su promesa. ¿Qué dice ahí en el versículo 8? Mas, oh amados, no ignoréis que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Pues para el Señor hace como 2 días que crucificaron al Señor Jesús. El Señor no retarda en su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La razón por la que el Señor Jesucristo no ha venido es porque Él no quiere que el mundo perezca, hermanos. Sigue dando oportunidades. Cada día, escúcheme bien usted, cada día que pasa o que el Señor le da es una oportunidad para que se arrepienta, para que enmiende su camino, para que haga las cosas bien. No es que el Señor no haya actuado o no es que el Señor no quiera condenarlo. Lo que pasa es que la paciencia del Señor es grande. Dice la palabra de Dios, por tu misericordia no hemos sido consumidos. Pero el versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá. O sea, se ha tardado, pero va a venir. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos, pasarán con grande estruendo. ¿Qué quiere decir estruendo? Un estruendo es un ruido. ¡Pum! Un estruendo. ¿Qué soy yo? Un estruendo. Tronó. Explotó. Eso es un estruendo. En lo cual los cielos pasarán ¿con qué? Con grande estruendo. O sea que habrá un ¿qué? Un tronido. En los cuales los cielos, escuche bien el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos son las cosas, planetas, estrellas, galaxias, todo lo que hay en el cielo, en los cuales pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Está hablando del cielo. Y la tierra
y las obras que en ella hay serán ¿qué? O sea que no solamente la tierra va a ser destruida, sino también los cielos. ¿Usted sabe que los cielos están contaminados? ¿Usted sabe que la primera rebelión empezó en el cielo? Así que la tardanza del Señor tiene una justificación. ¿Cuál es? El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche. O sea, cuando menos pienses, el Señor vendrá. Regresemos a Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Otra cosa, hermanos, que podemos sacar de aquí. El Señor no quiere que ignoremos. Si el Señor Jesucristo mandó una revelación a sus siervos, quiere decir que Él no quiere que ignoremos. Es muy probable que no todos entendamos el Apocalipsis, pero sí hay siervos del Señor que lo entendemos. Y los siervos del Señor están para enseñarnos estas cosas. ¿Saben que yo no nací aprendiendo esto? Alguien me lo enseñó a mí. Entonces, la iglesia debe y puede conocer el futuro, o hasta donde Dios quiere que el hombre conozca. Más adelante vamos a ir viendo todas las cosas que van a suceder en la tierra. Entonces, Dios quiere que conozcamos. Ahora, yo no entiendo, hermanos, por qué el hombre anda buscando, hermanos, el futuro de la humanidad en el tarot, en Walter Mercado, en el calendario maya, en todas ese tipo de cosas, cuando lo podemos encontrar aquí. ¿Sabes qué? ¿Quieres saber qué es lo que va a pasar? No te pierdas ningún jueves y vas a ir viendo todo lo que va a pasar. Va a haber unos terremotos tan grandes que nunca ha habido en la tierra. Va a haber unos calores horribles. La Biblia dice que los hombres se van a quemar del calor. Va a haber granizo como de 20 kilos. Va a haber guerras, va a haber hambre, va a haber destrucción. Todo eso te lo voy a decir aquí yo. Sin mirar ninguna bolita mágica ni echarte cartas, yo te lo voy a decir de la Biblia. La Biblia habla de 21 plagas, los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas, son 21, y más 7 truenos que no se le permitió a Juan escribir. Entonces son 28 plagas que van a caer sobre la tierra, que van a destruir la tierra. La Biblia habla que los peces del mar se van a morir. La Biblia dice que las fuentes de las aguas se van a convertir en sangre. La Biblia dice que todo árbol verde va a ser destruido. La Biblia habla que van a haber demonios desatados en la tierra, que van a picarle a los hombres como piquete de alacrán y que se van a morder la lengua y no van a poder encontrar consuelo. Todo está aquí. Dios quiere que conozcamos lo que Él va a hacer. Dios nunca ha encubierto a sus siervos las cosas que Él va a hacer. Nunca ha encubierto Dios. Cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, dijo Él: ¿encubriré yo esto a Abraham? Vaya conmigo a Génesis. Génesis 19. Es Génesis 18, perdón. (16) 18 y 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Abraham era un siervo de Dios. Por eso digo, hermanos, que el siervo de Dios siempre va a comprender la profecía, porque nunca ha estado en el corazón de Dios, hermanos, ocultar algo a sus siervos. ¿Me están entendiendo? Dice Dios: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande, fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden
el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hermanos, Dios iba a destruir 5 ciudades encabezadas por Sodoma y Gomorra, las ciudades de la llanura, que como la Biblia les menciona. Ahí había mucha depravación. Bueno, estaban depravados al punto de querer tener relaciones sexuales con un ángel. Dice que todos eran homosexuales. Habían tomado la homosexualidad como la están tomando hoy en día, como algo natural. Habían tomado la homosexualidad como algo de naturaleza. Y Dios las destruyó para que vean, hermanos, que Dios no aprueba la homosexualidad, aunque el mundo las aprueba y les permite tener matrimonios entre el mismo sexo. Dios no aprueba eso. Y cuando Dios iba a destruir esta ciudad, dijo, ¿le voy a encubrir yo esto a Abraham? No. Y acá dice, hermanos, que Dios le dio una revelación a Jesucristo para que se la manifestase a sus siervos. O sea, no ha sido la intención de Dios encubrir, hermanos, las cosas que Él va a hacer. Entonces, si alguien no sabe y no entiende, es porque no es siervo de Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La declaró por medio de su ángel, enviándola a su siervo Juan. ¿Por qué a Juan? ¿Por qué no pudo habérsela dado a Pedro, a Mateo, a Bartolomé, a Judas, a Simón? ¿Por qué a Juan? Ahí está la razón, el versículo 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Esta es la razón, hermanos, porque Dios escogió a Juan. Juan era un hombre, hermanos, que dio testimonio de la palabra de Dios, que dio testimonio de Jesucristo y que dio testimonio de lo que vio. Hermanos, Dios no hace acepción de personas, pero sí tenemos ciertos privilegios aquellos que trabajamos para el Señor. Dios no hace acepción de personas. Pero aquel, hermanos, que tiene una estrecha relación con Dios es el que se lleva la mejor tajada del pastel. Juan fue un hombre, hermanos, que dio testimonio de la palabra de Dios, que dio testimonio de Jesucristo y que dio testimonio de todas las cosas que vio. Era un tremendo ganador de almas. Era un tremendo testigo de Cristo. Los ganadores de almas tenemos ciertos privilegios. ¿De verdad? A veces no lo miramos, pero sí son ciertos privilegios que Dios nos da. Juan tuvo ese privilegio. De entre los 12 apóstoles, él fue el elegido. Y Juan sí era un siervo del Señor. Mira, Juan, cuando el Señor Jesucristo todavía estaba en vida, tenía una íntima relación con el Señor. Dice que en la Santa Cena, o en la última cena que ellos tuvieron, cuando el Señor Jesucristo dijo que alguien de ellos lo iba a entregar, dice que Pedro le hizo señas a Juan para que le preguntara que quién era. Y dice que Juan estaba recostado sobre el pecho del Señor. Entonces quiere decir que Juan tenía una íntima relación con el Señor. Era un siervo del Señor. Había dado testimonio de la palabra de Dios, había dado testimonio de Jesucristo y había dado testimonio de lo que había visto. Dice el versículo 3. Bienaventurado el que lee, bienaventurado, digno de reconocer, digno de admirarse. Bienaventurado, una persona, hermanos, a quien la puedes considerar como alguien digno de admirarse. Bienaventurado el que lee. ¿Y quién más? Y los que oyen las palabras de esta profecía. Hay una bienaventuranza para los que leemos y hay una bienaventuranza para los que leen. Así que somos bienaventurados porque estamos leyendo esta profecía, porque estamos estudiando esta profecía. ¿Sabe por qué somos bienaventurados? Porque vamos a conocer.
Y si vamos a conocer, vamos a guardar, vamos a tener temor. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una bienaventuranza, porque el que lee, el que escucha, va a saber lo que va a venir. Y va a saber guardar lo que el Señor quiere que guarde. Esta mañana fuimos, mi esposa y yo andábamos poniendo las llantas a la ven, porque nadie vino a hacerlo. A propósito, ¿alguien puede mañana venir a lavar las Benz? No se oyó, ¿verdad? Estábamos, mi esposa y yo fuimos a poner las llantas, y como nos iba a quedar cerca, íbamos a visitar para aquel lado donde vive hermano Cristian y donde vive Eduardo. Y fuimos a poner las llantas y estaban dos cubanas, una de la raza negra pero cubana y una blanca cubana, y yo les di un tratado a cada una mientras nos ponían las llantas a nosotros. Y me llamó la de blanco, la blanca, cubana blanca, porque eran una negra y una blanca, ambas eran cubanas y ambas hablaban español. Y me dijo la blanca, me llamó y me dijo, oiga ¿cómo es de que aquí está de que somos pecadores? Sí, le digo, y tristemente le digo, lo que te condena no es lo que hayas hecho, lo que te condena en sí, le digo, es el pecado que te heredó Adán. Ya le expliqué. Me puse y le expliqué. Entonces, ¿qué debo hacer? Me dijo. Le dije, ¿sabes qué? No se trata de hacer. Se trata de creer. Y si tú crees, pues vas a hacer. Y si no crees, pues no vas a hacer nada. Hermanos, cuando uno cree, cuando hace algo uno es porque lo cree. Cuando uno cree, actúa. Cuando uno no cree, no actúa. Entonces no se trata de lo que uno crea, de lo que uno hace, sino de lo que uno cree. Ya le empecé a leer, mira, ¿tú crees que eres pecadora? Sí. ¿Tú crees lo que la palabra dice, que por ninguna obra te puede salvar? Sí. Bueno, pues ahí está. Cree esas cosas y busca al Señor, y eso es todo lo que Dios te pide. Así de fácil, me dijo. Así de fácil. Cuando uno cree, hermanos, actúa. Si se nos llega una alarma y nos dice, ¿saben qué? Sálganse porque ahí viene un loco con una metralleta. Si usted cree, ¿qué va a hacer? Se va a salir. Y si no cree, se va a quedar. Ya ve que la fe es que nos actúa. Cuando uno cree, lo lleva a actuar. Cuando uno no cree, pues no actúa. ¿Cierto o no? ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces la gente, hermanos, cuando cree, pues hace las cosas que Dios manda. Y cuando no cree, pues no hace nada. Dice que es cristiano, pero no hace nada. ¿Sí se saben el chiste del que llegó con una metralleta y digo, se salen todos o los mato? Y todos salieron corriendo. Y ya cuando quedaron 2, 3 por ahí, dijo, ahora sí, pastor, predique, ya se salieron los que no eran. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, porque hay una bienaventuranza sobre ellos, porque la van a oír, la van a creer y van a hacer algo. Amén. Ahora sí, ya empieza, hermanos, en el capítulo 4, empieza Juan a decir que él es el escritor y empieza a decir a quién va dirigida esta carta. Dice Juan, el escritor es el apóstol Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Esta carta o este libro, Dios, el Señor Jesucristo le dijo que lo escribiera o que la escribiera y que se la mandara a las 7 iglesias que estaban en Asia. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí dice Juan que él es el que está mandando esta carta y se la está mandando a las 7 iglesias que están en Asia. Y manda un saludo. Manda un saludo del que es, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir. Y de los 7 espíritus. ¿Quiénes son estos 7 espíritus? Ya sabemos que el que es Dios. El que era es Dios, porque Él es y ha sido y será. Y el que ha de venir es Dios.
y de los 7 espíritus que han de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Quiénes son estos 7 espíritus? También se mencionan estos 7 espíritus allí en Apocalipsis 3:1. Vaya conmigo ahí. Apocalipsis 3:1, ¿qué dice? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene, ¿qué dice? Los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y que estás muerto. Allí en Apocalipsis 4:5 también se vuelven a mencionar estos 7 espíritus. Apocalipsis 4:5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. En todas las escrituras, ese llanto me quiebra el corazón. En todas las escrituras, y especialmente en el Nuevo Testamento, escuchamos el Espíritu Santo. Ahora, en Apocalipsis no se menciona el Espíritu Santo. Pero se mencionan 7 espíritus. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. En Apocalipsis 5:6 también habla de los 7 espíritus. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaban en pie un cordero como inmolado. Inmolado es sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahí vuelve a mencionar a los 7 espíritus y dice que están en el cordero. Dice: miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, un cordero como sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. O sea, los 7 espíritus de Dios también se simbolizan como 7 ojos, o se simbolizan también como 7 cuernos, porque dice que el cordero, o sea que es Cristo, los tenía. Cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Por qué estamos hablando o sacando citas que hablen de estos 7 espíritus? Porque en el capítulo 4 habla, hermanos, que hay un saludo enviado a las iglesias de Asia, del que es, del que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Vamos a identificarlos, porque ya nos entró la duda. Hay 1, 2, 3, 4 citas, 5 citas que nos hablan sobre estos 7 espíritus. Vaya conmigo a Isaías 11. Y sabe que ya se nos acabó el tiempo. No vamos a poder terminar esto. No, ¿quién dijo no? Sí, vamos a resolver esto de los 7 espíritus. ¿Tienen Isaías 11? Leamos el versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí?
Isaí era el papá de David, el papá del rey David. Y el Señor Jesucristo es esa vara que brotó del tronco de Isaí. Saldrá una vara porque el Señor Jesucristo era de la descendencia de David. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él, escuchen bien, y reposará sobre él espíritu de Jehová, 1, espíritu de sabiduría, 2, espíritu de inteligencia, 3, espíritu de consejo, 4, espíritu de poder, 5, espíritu de conocimiento, 6, y espíritu de temor de Jehová, que son 7. En palabras entendibles, es la plenitud de Dios. ¿Lo entendieron? O sea, está mandando un saludo, el poder y la plenitud de Dios, conocida también como 7 cuernos, como 7 ojos y como 7 espíritus. El 7 es el número perfecto de Dios. El 7 es la perfección de Dios. ¿Ok? Entonces, esos 7 espíritus representan el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el temor de Jehová. En esas 3 palabras se resume el gran poder de Dios. En esas 7 palabras se resume el poder de Dios, espíritu de poder, de sabiduría, de inteligencia, de consejo. ¿Me está entendiendo? Regresemos pues. Entonces, mandaba un saludo, la plenitud de Dios. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. El primogénito de los muertos. ¿Por qué se le llama el primogénito? Porque fue el primero que resucitó y que está a la diestra de Dios. El primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El hombre no podía, por ningún medio y por ninguna obra o por ningún hecho, limpiarse del pecado que le heredó Adán. El problema del hombre no es que sea malo. El problema del hombre no es que sea asesino, que sea un violador, que sea un robador, que sea esto, que sea aquello. El problema del hombre es que es pecador porque le imputaron la pecaminosidad. Y el hombre por ningún medio podía liberarse. Por ningún medio. Dice la Biblia, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué pasó? ¿Se apagó? Es la batería, yo creo que está muerta. Está en rojo. Bueno, pues ya no me voy a mover. A fin ya nos vamos. La única manera que el hombre, hermanos, podía limpiarse del pecado que le condenaba era la sangre de Jesucristo. ¿Dónde encontramos eso? Vaya a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 dice versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice la Biblia que el pecado entró en el mundo por un hombre. Dios dice la Biblia que hizo al hombre perfecto. Pero el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Y ese hombre fue quién? Adán. Y por el pecado la muerte. O sea, la razón por la que el hombre muere es el pecado. El Señor le dijo a Adán, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol que está en medio del huerto no podrás comer, porque el día que de él comas ciertamente morirás. O sea, él podía comer de todos los árboles excepto de uno. Y si comía, iba a morir. Y Adán, hermanos, al desobedecer, introdujo la muerte. Introdujo el pecado, y el pecado trajo la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres.
Ahí lo dice en el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Se acuerdan que les mencioné a esta mujer cubana? Ella me dijo, ¿pero por qué? Miren, hermano, la verdad yo no pedí nacer en la cultura mexicana. Yo no pedí nacer en el hogar en el cual me engendraron. Yo, la verdad, no pedí. Pero, pues nací. Soy mexicano, tengo el nopal en la frente, estoy chaparrito, soy gordito como los mexicanos. Hablo como los mexicanos. Y seré mexicano y me voy a morir mexicano, aunque yo no quiera. De igual manera, el hombre, hermanos, por el simple hecho de participar de la raza humana, ya está amolado. Ya está amolado. Dice ahí en el versículo 18, Romanos 5:18. Así que por la transgresión de uno vino la condenación ¿a quién? A todos los hombres. Por la transgresión de Adán, todos quedamos condenados. Entonces, la única manera que el hombre se podía librar, podía limpiarse de su pecado, era a través de la sangre de un ser inocente. Y Cristo era ese ser inocente. Cristo simbolizaba el cordero que sacrificaban los sacerdotes en la mañana y en la tarde. Y simbolizaba el cordero pascual. Y simbolizaba todos los animales que derramaban sangre en el altar a través de los sacrificios, para que Dios no descargara su ira sobre los judíos. La sangre de Cristo se aplica al pecador cuando cree el evangelio, cuando oye el evangelio, lo cree y lo recibe. Se le imputa una justicia que no tiene. Se le imputa una justicia que no merece. Imputar es tomarle en cuenta. Imputar es cargarle. El hombre es pecador. Nada de lo que haga le hace aceptable a Dios, puesto que es pecador. Adán le heredó el pecado, y para Dios el que peca no entra al cielo, y para Dios el que peca tiene que ser castigado. Entonces Dios mandó a su Hijo, y Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, cuando el hombre, hermanos, oye el evangelio, lo acepta, la sangre de Jesús se aplica a él, se le imputa la justicia de Jesús y es declarado justo y es lavado de su pecado. No hay otro medio. Mucha gente dice, pero es que si yo soy bueno, mira, yo no he matado, yo no he robado. Escúchame, todos los pecados que tú haces y que yo hago y que hemos hecho y que el hombre ha hecho y que hará, es consecuencia de un pecado que está dentro del alma y que no se puede borrar por ninguna obra, por ningún hecho, excepto por la sangre de Jesús. ¿Y cómo se aplica esa sangre? Cuando el hombre cree y recibe, se le declara justo, se le imputa una justicia regalada, una justicia ganada por Cristo en la cruz del Calvario. ¿Están conmigo? Dice en el versículo 5, el saludo de Juan, del que era, el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Ahora entendió por qué ninguna obra que usted haga le puede salvar? Porque se trata de lavar un pecado que está en el alma. Un pecado que lo puede limpiar una sangre inocente. Y esa sangre es la de Jesucristo, que se aplica a usted cuando usted cree y recibe. ¿Y las obras? Las obras es el resultado que creyó. Si creyó va a ser, si no creyó no va a hacer nada. Aquí también se va a dar cuenta usted si creyó o no. Si usted creyó, la sangre de Jesús se aplicó en su vida, el Espíritu Santo viene a usted y usted va a empezar a cambiar. Si no, no pasó nada. Usted sigue siendo un vil pecador, destituido de la gloria de Dios. La única manera en que usted puede cerciorarse de que la sangre de Jesús se aplicó a su vida es que el Espíritu Santo empieza a obrar.
empieza a hacer cambios en la vida de la persona. Empieza a hacer cosas que no hacía. Empieza a desear cosas que no deseaba. Empieza a desear leer la Biblia cuanto antes no la leía. Empieza a querer ir a la iglesia. Empieza a querer hacer cosas que antes no hacía. Empieza a llorar, empieza a quebrantarse, empieza a hacer cosas que antes no hacía. Y que si las ve ahora, él pensaría que apenas loco lo hubiera hecho en su propia fuerza. Escúcheme bien, 18 años atrás, casi 19 años atrás, yo nunca pensaría que estaría yo aquí detrás de un púlpito hablándoles de profecía. Yo nunca lo hubiera pensado. Es más, 18 años atrás yo les hubiera dicho a ustedes que es una bola de locos. Entonces, ¿qué fue lo que obró el cambio en mi vida? El haber creído, el haber recibido, el haber sido declarado justo, el haber sido sellado con el Espíritu Santo y el haberse escrito mi nombre en el libro de la vida. Esa es la gran diferencia. Eso me llevó a actuar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, hay un cambio en su vida, en su corazón. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano, el rey de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo, ¿qué, hermanos? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. No solamente nos lavó, sino que también nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Por qué reyes y sacerdotes? La Biblia dice que Cristo va a reinar en la tierra por 1000 años. ¿A quién va a reinar Cristo en la tierra por 1000 años? ¿A los salvos? ¿A los que fueron arrebatados antes de la gran tribulación? No. Ustedes han oído hablar de que una estará moliendo y una será tomada y la otra será dejada. Y mucha gente dice que ahí es donde habla del arrebatamiento. No. Es un arrebatamiento, pero no es el arrebatamiento de los santos. Cuando Cristo venga a la tierra, los ejércitos del anticristo van a guerrear contra Cristo. Y Cristo los va a destruir con la espada que sale de su boca, o sea, con su palabra los va a destruir. Pero va a quedar mucha gente viva. Mucha gente va a quedar viva. Los que no murieron en la gran tribulación, los que se refugiaron en cavernas, en fin, mucha gente va a quedar viva y muchos de los israelitas. Esa gente va a quedar también con gente del anticristo, gente que apoyó el gobierno del anticristo. Entonces, cuando Cristo venga, los malos van a ser arrebatados. ¿Me está entendiendo? Van a ser sacados de la tierra. Y los que queden son los que van a entrar al milenio. La Biblia también le llama el juicio de las naciones, o la llama también el juicio de las cabras y de las ovejas. O sea, va a apartar Dios. Y los que queden, esos van a entrar al milenio. La población de la tierra, o la tierra va a volver a poblarse con gente humana. Con la gran diferencia de que Cristo va a estar gobernando el mundo en Jerusalén, y nosotros, los salvos, los que trabajamos para el Señor, los que ganamos almas, los que hicimos su voluntad, vamos a ser reyes y sacerdotes. ¿Por qué reyes y sacerdotes? Reyes porque vamos a estar gobernando sobre pueblos. El Señor Jesucristo le dijo a los 12 apóstoles que ellos iban a reinar sobre las 12 tribus de Israel. A cada uno se le iba a dar un trono sobre las 12 tribus de Israel. ¿Y por qué sacerdotes? ¿Cuál es la función del sacerdote, o cuál era la función del sacerdote? La función del sacerdote era comunicar o intercomunicar al hombre con Dios. Ese era el trabajo del sacerdote. ¿Se acuerdan?
El sacerdote interfería por los pecadores. El sacerdote ofrecía los sacrificios, el sacerdote ofrecía las ofrendas, el pueblo venía al sacerdote y el sacerdote llevaba los sacrificios a Dios. Entonces era un intercomunicador entre Dios y el hombre. Y como Cristo va a estar reinando en la tierra y su trono va a estar en Jerusalén, y como ninguna carne puede ver la gloria de Dios o puede estar en la presencia de Dios, aunque dice acá que todo ojo le verá, esa gente, como no es glorificada, como no ha recibido cuerpos glorificados, van a necesitar un intercomunicador. Entonces nosotros, los que fuimos arrebatados, los que recibimos un cuerpo glorificado, podemos tener acceso a Dios y vamos a tener que llevar las necesidades de los humanos a Cristo. Ese era el oficio del sacerdote, intercomunicar al hombre con Dios. Muchos de ustedes que no ganan almas, que se la llevan nada más perdiendo el tiempo como cristianos, se van a pasar la eternidad sin hacer nada. Van a ser salvos y ojalá que lo sean, pero no van a tener nada que hacer allá. Señor, dame una chambita, dame 1 o 2 para llevarle las necesidades de ellos. No, esto es para los que trabajaron. La Biblia habla de recompensas, ¿no? La Biblia habla de galardones, ¿no? La Biblia habla de coronas, ¿no? Dice la Biblia que ¿cómo dice? Árbol de vida es el fruto del justo, y el que gana almas, ¿qué es? ¿Sabes por qué es sabio? Porque en lo poco fue fiel, sobre lo mucho lo va a poner Dios. Entonces, reyes porque vamos a gobernar según lo que haya hecho, o según lo que... Aquí sí entran las obras, aquí sí caben las obras. Después de salvo, las obras que hagas te van a servir para que seas galardonado en la eternidad, ya sea que reines, porque la tierra se va a volver a poblar. Se va a volver a poblar y se va a necesitar, de hecho, hermanos, dice la Biblia que entrar por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que se pierden, pero angosto es el camino al que lleva a la vida eterna y pocos son los que lo encuentran. O sea, relativamente es poca la gente que se está salvando en relación a la gente que está muriendo, y relativamente van a ser pocos los salvos en comparación a todos los hombres que van a poblar, y más que los hombres no van a morir, no van a morir jóvenes. No va a haber problema, no va a haber enfermedades. Es cuando se cumplirá la palabra que dice que comerá el león y el cordero comerán pasto. Que el niño meterá la mano a la cueva y jugará con el áspid. O sea, acuérdate, va a estar el reino perfecto. Cristo gobernando la tierra, todo va a estar perfecto. Dice que el niño que muera de 100 años, pues va a morir por niño. O sea, los hombres se van a poblar, la tierra se va a poblar, y van a necesitar sacerdotes que le comuniquen a Dios sus necesidades. Y van a necesitar reyes, van a necesitar gobernantes, van a necesitar policías, van a necesitar gente que gobierne, gente perfecta, porque va a ser un reino perfecto, gobernado por gente perfecta, gobernando a imperfectos, los perfectos. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? ¿No quieres trabajar para el Señor? Ni siquiera quieres la salvación. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Imagínese una chambita. Imagínese una chambita, hermano José Lechuga, de ayudante del gobernador de aquí de Nevada. Pero imagínese una chambita de chalán mío en la eternidad. Dice que seremos ¿qué? Reyes y sacerdotes. El que no, o sea, cuando habla de rey, habla de reinar. Muchos vamos a tener la facultad para reinar, pero los otros, los que no trabajaron o que no hicieron mucho para reinar, van a ser sacerdotes. ¿Cuál era el oficio del sacerdote? Intercomunicar al hombre con Dios.
¿Sabe qué, Señor? Por ahí hay un hombre que tiene una gran necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Se le llevas a Cristo. Cristo, ok. Él va a ser el rey. Como es humano, el humano no va a poder mirar la gloria de Dios así nada más. El que va a poder presentarse ante la presencia del Señor es el que ha sido redimido, el que tiene un cuerpo glorificado. El pecador, porque el hombre que pobló la tierra otra vez del milenio es pecador. Es pecador en un lugar de perfección. Entonces va a necesitar un intercomunicador. Y ese va a ser el oficio del sacerdote. ¿No lo creen así? Padre, te damos las gracias por lo aprendido en esta noche, Señor. Oramos, Señor, para que esto que aprendimos hoy se quede grabado en nuestro corazón y nos haga, Señor, o nos impulse, Padre eterno, a trabajar en tu obra, a creer lo que tu palabra dice, a mirar, Padre, que no es en vano el trabajo de amor que habemos hecho para tu obra, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Padre, que la palabra, Señor, que se predicó hoy haya caído en tierra fértil. Y oramos, Señor, para que nos sigas iluminando el entendimiento para seguir gozándonos en tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén.